Bueno, iniciaré dando una pequeña introducción sobre el Frente Nacional, el cual marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas sin filiación conservadora y o liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. ¿Qué es el bipartidismo en Colombia? Historia del bipartidismo conservador liberal. Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado entre liberales y conservadores. La victoria fue obtenida por el bando conservador y se dio por terminada con los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin. ¿Cómo se logró el pacto bipartidista del Frente Nacional? Fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales, los liberales y los conservadores, para poner fin a la violencia sectaria de los años 40 y 50, salir del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, a quien paradójicamente había instalado en el poder años antes, y retornar al gobierno civil. En lo que más se podría ver afectada la realidad política actual con el Frente Nacional son la estigmatización al hacer oposición a los sistemas que ya están establecidos, y esto ha impedido que el país tenga alternativas de poder. Otra consecuencia fue permitir abrir las puertas para que reinara el clientelismo, el cual hoy en Colombia sigue siendo una política de Estado, la cual reparte beneficios en forma arbitraria e inequitativa entre votantes, a través de una maquinaria política que se queda con una buena parte de lo que se podría repartir al país y que fomenta la corrupción en todo el sistema político. Además del problema que causó el Frente, Colombia no tiene un proyecto de nación. Cada representante puede llegar a hacer cosas que pueden no ser muy adecuadas al contexto de nuestro país, y como no existe un proceso, esos planes pueden cambiarse y crear en nuestra sociedad, en la economía y en la política un gran traumatismo. Aunque en Colombia actualmente existan 78 partidos políticos legales y cada año en las elecciones se postulan a concejales, congresistas y hasta presidentes, extraños y folclóricos personajes que, en vez de generar más opciones de elección, generan en muchos ciudadanos cada vez más apatía frente a la política y frente a sus deberes de esta naturaleza. Todo por la falta de seriedad. A nivel social, el bipartidismo y el Frente Nacional suponen todo un cambio, todo un giro de cabeza al que hoy en día todavía sentimos las consecuencias. Cómo retumba esa ridícula lucha en nuestro presente. Al comienzo tuvo buenas consecuencias, pues apaciguó la violencia bipartidista que había tenido su punto más alto en el Bogotazo, dado tras el asesinato de Gaitán. Como primeras acciones favorables, se desmovilizaron gran cantidad de guerrillas y se buscó la participación del partido derrotado, según el acuerdo, en un vago intento de mantener la democracia. Este acuerdo, lejos de arreglar los problemas del país, desencadenó una desfavorable serie de consecuencias. Por ejemplo, debido a la cerrada y exclusiva participación de liberales y conservadores, los demás partidos e ideologías crecientes vieron en las guerrillas una opción. Esto, sumado a la poca presencia del Estado, solo fortaleció el conflicto armado en el país, gestando la aún latente y azotante violencia que se encuentra hoy en el territorio. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue fundado en 1960 por estudiantes y campesinos que no encontraron una forma de ejercer una oposición legal al régimen. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron fundadas por campesinos en 1964 buscando retomar los derechos sobre las tierras. Y como último ejemplo, el movimiento 19 de abril, M19, nació a raíz de las elecciones de 1970, donde supuestamente hubo fraude a favor del candidato del régimen y en contra de la oposición. De acuerdo a estos problemas, se da una creciente pérdida de fe en el Estado y la política por parte de la población, realidad no alejada a la de hoy. Como respuesta a este abandono, los terratenientes y campesinos crean, apoyan y llegan a financiar totalmente a las autodefensas, ejércitos privados para la protección de tierras, recursos y rutas. Otra pata que le nació al cojo. Para intentar mejorar la situación, se propone la reforma urbana, que debate la propiedad privada, la adquisición y la venta de tierras,
Similar a la reforma agraria, la reforma resulta en una estrategia que demuestra el compromiso por buscar un cambio social de parte del bipartidismo. Así entonces, la reforma se vuelve un instrumento público, con la que se logran los efectos político-ideológicos deseados sobre la sociedad. Con estos hechos, se razona que Colombia no tiene ni ha tenido un proyecto de nación, no tiene un futuro claro. Desde entonces, cada representante que sube al poder puede hacer lo que quiera, sin un camino, sin una guía, creando planes improvisadamente, que solo dejan más traumatismos y problemas a los ámbitos del país. Debido a esta crisis y desesperación, simplemente se gobierna el país guardando intereses propios, que excluyen a los sectores, grupos y clases menos favorecidas. El gran amigo de Colombia se fortalece: la corrupción. Finalmente, como los hechos lo demuestran, la poca fe y seriedad que tiene y se le da al Estado desemboca en que el tema pase de ser una problemática o debate político a ser uno social, con personas que no saben de dónde vienen ni para dónde van, que son influenciadas hasta por ideas extranjeras antes que nacionales. Este es el origen de una no verdadera democracia, en donde no caben todos los sectores y en donde valen más los insultos personales y de la posición del otro antes que los argumentos para un bien común. Al día de hoy, el Frente Nacional solo nos dejó a la sociedad una violencia social, una representación selectiva, exclusión, desintegración, corrupción y un país que se quedó varado y ya nadie sabe cómo empujar. Coaliciones. Los partidos de Colombia o fracciones decisivas de ellos se han comprometido recurrentemente en arreglos, coaliciones, reparticiones y compromisos en la búsqueda y el ejercicio del poder. Las coaliciones bipartidistas han sido tan comunes como los gobiernos hegemónicos o las guerras civiles, y han estado presentes desde la misma concepción de las colectividades. Es tal vez una situación paradójica, ya que los líderes de los partidos se han mostrado tan voluntariosos para hacer la guerra con los adversarios como para pactar con ellos la distribución del poder. Las raíces del Frente Nacional, la forma más depurada de gobierno de coalición bipartidista en Colombia, se hunde en la historia más allá del siglo XX, hasta alcanzar los tiempos de Miguel Samper, las sociedades democráticas y las disputas sobre el libre cambio. En los 102 años transcurridos entre 1883 y 1985, y si se considera como una modalidad de coalición el régimen de responsabilidad compartida, que definía el artículo 120 de la Constitución Nacional de Colombia en 1886, en el cual el segundo partido en votos tenía derecho a una participación dentro del manejo del Estado, el país ha vivido 66 años bajo gobiernos compartidos, es decir, el 64.71% del tiempo. En el mismo lapso, y si se excluye el periodo post-frente nacionalista, Colombia ha visto durante 45 años, 44.12% del tiempo, sus destinos definidos por gobiernos que de una forma u otra se han apoyado en alguna variante de coalición bipartidista. Por ello, por estar unido a una práctica política de larga tradición en Colombia, el Frente Nacional demanda para su cabal comprensión una perspectiva histórica que ponga de presente los principales antecedentes que precedieron la institucionalización constitucional del gobierno compartido.